Cuando tenemos una lista de datos con gran información y queremos crear un reporte que nos permita observar un resumen de estos que contengan subtotales de cada una de las categorías de los datos, los subtotales en Excel nos pueden ayudar a comprender e interpretar mejor la información. Excel permite agregar subtotales de una manera muy sencilla. Los subtotales en Excel nos permiten crear resúmenes de datos en base a las filas con facilidad y de una manera muy sencilla, para poder resumir la información con las funciones más usadas en Excel, como suma, recuento, promedio, máximo, mínimo, producto, entre otras. Esta herramienta es muy útil si utilizamos una lista de varias columnas en Excel. Por ejemplo, en una columna se encuentra un conjunto fijo de valores, generalmente no numéricos, como nombres. Estas entradas, a su vez, están asignadas a valores numéricos, como ventas, puntuaciones, valores de medición y datos similares. La herramienta nos ayuda a determinar resultados parciales de agrupaciones. Todas las entradas idénticas de una columna se recogerán en un grupo y los valores correspondientes de la otra columna se calcularán entre sí. Por ejemplo, si tenemos una tabla con las ventas por región y ciudad, podríamos calcular el subtotal por cada una de las regiones. Pero ese subtotal no solo podrá calcular la suma, podríamos también utilizar cualquier otra de las funciones que hemos mencionado, como el promedio, máximo, mínimo, recuento u otra operación de las disponibles. Podemos calcular automáticamente subtotales y total general en una lista para una columna mediante el comando subtotal. Al insertar subtotales obtendremos subtotales que se calculan con una función de resumen, como suma o promedio, mediante la función subtotal. Se puede mostrar más de un tipo de función de resumen para cada columna. Y también podremos visualizar los totales generales, que se derivan de datos de detalle, no de los valores de los subtotales. Por ejemplo, si usamos la función resumen promedio, la fila total general muestra un promedio de todas las filas de los detalles de la lista, no un promedio de los valores de las filas de los subtotales. Si el libro está configurado para calcular fórmulas automáticamente, el comando subtotal recalcula automáticamente los valores totales de subtotales y totales general a medida que los datos estén detallados. El comando subtotal también describe la lista para que se pueda mostrar u ocultar las filas de detalle de cada subtotal. Para poder usar el comando subtotal en Excel, debemos tener en cuenta lo siguiente antes de empezar. Primero, pasaremos a la siguiente hoja, Ventas del primer semestre. En ella podemos visualizar una tabla de Excel. Reconocemos las tablas porque aparecen los botones del autofiltro. Ahora, una de las condiciones para poder trabajar con subtotal es que no se puede usar tablas de Excel. En este caso, al tener esta tabla de Excel, si nosotros deseamos insertar o utilizar el comando subtotal, nos dirigimos a la ficha datos, luego al grupo esquema, podremos visualizar que el comando subtotal aparece atenuado porque estamos con una tabla de Excel. Para poder agregar subtotales en una tabla, primero debemos convertir la tabla de Excel en un rango normal de datos y después recién agregar el subtotal. Para poder aplicarlo y convertirlo a un rango normal, primero elegimos cualquier celda de la tabla de Excel. Luego nos dirigimos a la ficha Diseño de tabla. En el grupo Herramientas, clic al comando Convertir en rango. Nos aparece un cuadro de diálogo preguntando si deseamos convertir la tabla en un rango normal. Clic al botón Sí. Ahora podemos visualizar que ya lo convirtió en un rango de datos, ya no aparecen en las cabeceras el icono del autofiltro. Tener en cuenta que esto quitará todas las funciones de tablas de datos, excepto la del formato de tabla. También debemos asegurarnos que la información esté organizada en columnas etiquetadas. En este caso tenemos 4 columnas con información,
del vendedor, productos, mes y ventas. Los datos en cada columna también deben ser del mismo tipo y deben estar clasificados basados en la columna en la que se desea agrupar los subtotales. También debemos tener todos los datos ordenados según los campos para los que queremos calcular los subtotales. Esto se debe a que la herramienta subtotal aplica la operación seleccionada cuando encuentra un cambio en la columna seleccionada. En la lista de datos que visualizamos, nosotros necesitamos obtener los subtotales de ventas por cada vendedor. Y para este ejemplo debemos ordenar la columna que se tomará como base, es decir, vendedor. Debemos ordenar la tabla por el campo o columna vendedor, ya que se creará secciones por fila única. Por eso será necesario ordenar esta columna. Para ordenar elegimos cualquier celda de la columna vendedor, luego nos dirigimos a la ficha, datos, en el grupo, ordenar y filtrar, clic al comando ordenar de A a Z. Al hacer clic sobre él, podremos ver que automáticamente Excel ha ordenado en forma ascendente, es decir, de la A a la Z. Ahora los datos están ordenados en la columna vendedor. Una vez validado lo anterior, procederemos a insertar los subtotales. Primero, seleccionamos cualquier celda de la lista de datos. Luego nos dirigimos nuevamente a la ficha datos. En el grupo esquema, clic al comando subtotal. Excel muestra el cuadro de diálogo subtotales, con diferentes opciones que debemos configurar y que lo explicaremos al detalle en la siguiente lección.